Gracias por estar conectado con nosotros en este servicio de Iglesia Cristiana Verbo, Zona 16. Mi nombre es Pablo Marroquín y quiero compartir contigo el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones para bendecir tu vida. Siguiendo con la temática de un nuevo tiempo en donde hemos estado hablando acerca de cómo la palabra de Dios y los principios de la palabra de Dios se mantienen aún en contra de la sociedad o aún en contra del entorno, aún en contra de las nuevas ideologías, la palabra de Dios siempre sigue firme por medio de sus principios. Y hoy tengo un tema para compartir contigo titulado El último grito de la moda. Se conoce como el último grito de la moda a lo más candente que la moda acaba de lanzar. Se conoce así a lo nuevo, aquello que es que acaba de salir y aquello que todos queremos comprar o que cierto grupo de la sociedad quiere comprar. Pero quiero contarte también que hoy por hoy existe algo llamado la moda rápida. ¿Sabes qué es la moda rápida? Las diferentes casas productoras de ropa han creado la moda rápida para vender muchísimo más. Antes solo teníamos la ropa, digamos, una nueva colección en las diferentes temporadas. En invierno, en verano, en otoño o en primavera. Pero ahora hay 52 temporadas de ropa que se lanzan, 52 nuevas colecciones. Imagínate eso, significa que cada semana se lanza una nueva colección de ropa. ¿Pero esto qué tiene que ver? Bueno, que esta ropa se hace de poliéster, entonces la ropa no dura mucho. Esta ropa está diseñada para no durar mucho, que te la pongas algunas veces y luego tengas que cambiarla. Y quiero compartirte estos datos interesantes y que nos asustan. Se hacen al año 80.000 millones de prendas se producen cada año de esta ropa que fácilmente se va a destruir. 52 microcolecciones al año son lanzadas por las marcas en lugar de las temporadas o habituales. 7 veces es en promedio las veces que alguien se pone una prenda antes de desecharla. Y 35 kilogramos de residuos textiles se producen por persona cada año en algunos países. Ahora imagínate eso, la ropa se vuelve completamente desechable y cada semana pues se va lanzando una nueva colección y nos vamos quitando la otra, ya no la usamos y ahora buscamos tener otra nueva. Así sucede con muchas de las cosas que hacemos en la sociedad, así como con la moda rápida, muchas de las cosas a las cuales estamos acostumbrados van cambiando. Sin embargo, la palabra de Dios permanece. Dice Eclesiastés 3:15. Todo lo que ahora existe ya existía mucho antes y todo lo que habrá de existir existe ya. Dios hace que todo vuelva a repetirse. El mundo es cambiante, el mundo va en constante cambio. Sin embargo, Dios no lo es. Dios es el mismo y sus principios son los mismos. Pero entendiendo esto, entendiendo de que Dios es el mismo, pero el mundo es cambiante, también debemos comprender entonces que aunque estemos firmes en los principios de la palabra de Dios, debemos ir entendiendo lo cambiante que el mundo se va haciendo. Y quiero llevarte a la historia de Moisés y Josué. Moisés, el gran libertador del pueblo judío, el gran libertador que lo sacó de Egipto, obviamente siendo bendecido por Dios, pero ellos ubicaban a Moisés como su líder. Imagínate, fue un gran líder que ellos tenían, pero luego llegó el tiempo en que Moisés, como cualquier ser humano, tenía que morir. ¿Y qué pasó? Bueno, pues Josué fue quien tomó el relevo como el líder de los israelitas, pero esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana y no fue como que Moisés estaba a punto de morir y apareció de la nada Josué y no sabían a quién poner y pongamos a Josué. No, esto ya era un proceso que venía desde antes y Josué había estado durante muchísimos años cerca de Moisés, conociendo lo que hacía, trabajando junto con él. Moisés había discipulado o había mentoreado a Josué para el momento en que él ya no estuviera, Josué pudiera tomar el liderazgo y llevar al pueblo a la tierra prometida. Aunque eran dos generaciones diferentes, una la de Moisés y otra la de Josué, iban con la misma visión, que era la de llegar a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados y a ellos mismos, aunque eran generaciones diferentes, con la misma visión. Y eso es lo que pasa en nuestras iglesias. Esta historia esto que acabo de comentarte acerca de Moisés y de Josué, tú lo puedes encontrar en la Biblia entre Éxodo y el libro de Josué, en donde se narra cómo el pueblo llega ya a la tierra prometida.
El cambio generacional no es solamente en años de diferencia, el cambio generacional es un cambio de cosmovisión. Las generaciones no solo son diferentes porque son de diferentes años, son diferentes porque tienen diferentes formas de ver la vida, y eso es lo que debemos comprender para poder llevar el evangelio y para poder discipular de una manera más efectiva a las diferentes generaciones. Dice 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Todos nosotros de diferentes generaciones dentro de la iglesia constituimos este cuerpo, y algunos tenemos una función de manos, algunos una función de pies, de oídos o de boca, pero todos somos importantes para que el cuerpo esté completo, y debemos estar conscientes de cuál es nuestra función dentro del cuerpo, pero también debemos estar conscientes de que la función de los demás dentro del cuerpo es importante, no importando la generación a la que pertenezcamos. Y hoy que vamos a hablar acerca de las generaciones, mi motivación es que tú puedas al final comprender la importancia de que todos juntos nos apoyemos como diferentes generaciones, pero una sola iglesia con una misma visión, entendiendo que todos somos importantes para que el propósito de Dios perfecto se pueda cumplir en nuestras iglesias locales y en las personas a las cuales podremos bendecir. Tengo 4 puntos que te van a ser de bendición para poder tener esa conciencia generacional, esa conciencia que nos lleva a entender la importancia de todos. Y voy con el primero. El primer punto es que necesitamos comprender que somos diferentes, y para ello debemos conocernos y saber que hay diferentes generaciones. La iglesia tiene algo muy, pero muy especial, y es que en el trabajo más o menos solo van a converger 3 generaciones, y mucho. 4, exagerando en alguna empresa muy inclusiva. Pero en la iglesia hay 6 generaciones que conversen, 6 generaciones que están compartiendo. Por eso la iglesia es una institución tan importante, y por ello Dios dejó la iglesia como la institución en la cual conoceríamos más de Él y creceríamos. Te quiero contar un poco acerca de esas 6 generaciones que están dentro de la iglesia, porque probablemente tú te identifiques con una de esas generaciones. Voy a comenzar con la primera, que es, digamos, la de mayor edad que está en nuestras iglesias, y que es la generación de los tradicionalistas o la generación del silencio. Y es la gente que nació entre 1926 y 1945, antes de la Segunda Guerra Mundial. Aún tenemos algunos amados hermanos que nacieron en esos años y que son una completa bendición para esta iglesia local. Luego tenemos a la generación de los baby boomers, nacidos a partir de 1946 y 1964. Esta generación nació después de la guerra y se les conoce como baby boomers porque hubo un índice de natalidad que creció a nivel mundial por la creciente paz, valga la redundancia, que se estaba gestando. Pero quiero contarte algunas características de los baby boomers porque muchos de ustedes, amados hermanos, pertenecen a esa generación. Viven un cambio en el modelo tradicional con el comienzo de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Aunque en esta generación aún muchas mujeres estaban en casa, también muchas otras poco a poco comenzaron a entrar en el mercado laboral en diferentes trabajos. Para esta generación, el trabajo es de gran importancia. Son comprometidos, fieles a su vida profesional y buenos para crear equipos. Están acostumbrados a trabajar durante muchos años de su vida en la misma empresa, y eso caracterizó a esta generación. Ven como mentores a los millennials en algunas cuestiones que tienen que ver con tecnología. Pero algo que caracteriza a esta generación es que es una generación muy constante, muy fiel y muy firme en aquello que hacía, pero también muy estable. Muchas personas de esta generación pasaron muchísimos años o toda su vida laboral en un solo trabajo o en 2 trabajos. Eso es algo que hoy parece un tanto inconcebible para las nuevas generaciones, estar toda la vida en un trabajo, pero sí, la generación de los baby boomers lo hizo, y en muchos casos, digamos, lograron jubilaciones que les permitieron tener una buena vida para sus descendientes. Luego de ello tenemos la generación X, que es una gran parte de la gente que está en esta congregación. Y que la gente de la generación X hoy tiene entre 40 y 55 años. Y quiero compartirte algunas de las características de la generación X. La mujer se incorporó en esta generación en un mayor número y de manera más habitual al mercado laboral por la necesidad de cubrir los gastos diarios. Entonces ya no bastaba con el salario del esposo, ya no era tan fácil, muchas de las mujeres empezaron a trabajar, y en esta generación fue más obvio que ya muchas mujeres salían a trabajar
junto con el esposo. Son personas que saben trabajar en equipo y fomentan relaciones laborales de confianza, estables y suelen dar buenos resultados. Desean desarrollo profesional dentro de la misma empresa y reflexionan antes de dar un cambio a sus vidas profesionales. No dan tan fácil un cambio en su trabajo, les gusta estar estables y aunque sí cambien, les gusta meditarlo bastante. Vivieron la llegada del Internet a sus vidas, así como todo el desarrollo tecnológico posterior. Y por último, es una generación muy adaptable al cambio. Luego de ellos tenemos a la famosa generación millennial, que es la gente que hoy tiene entre 24 y 39 años. Las características de los millennials son: la mujer no duda en desarrollar su etapa profesional, en general no está dispuesta a renunciar a ella. La mayoría de las mujeres buscan realizarse profesionalmente, buscan graduarse de la universidad, buscan tener un buen trabajo o emprender. Y aunque digamos es algo importante también para muchas ser madres, pero ser madre ya no pasa a ser la prioridad número uno, sino que el desarrollo profesional es muy importante. Se marca una predisposición a mantener un estado de soltera o de soltero, sin hijos, o de casados pero sin hijos. En esta generación se vuelve muy común que las personas no quieran tener hijos, por lo menos no rápido. Esto es inconcebible para generaciones actuales que tenían bastantes hijos y los tenían rápido. En cambio, en esta generación la gente prefiere muchas veces esperar. Les gusta emprender, así como formar parte en la toma de decisiones antes que un sistema de jerarquía. Esta generación por eso se le conoce como muy revoltosa y que no le gusta estar bajo autoridad porque le gusta dar su opinión, muy influenciado porque en redes sociales se puede dar esa opinión. Y también es muy dada a emprender. En los millennials ves mucho emprendedor, ves mucha gente que comienza un propio negocio. El millennial no busca tanto la seguridad de un empleo estable donde pueda pasar 20 años, sino que es gente que siempre piensa en qué puede hacer nuevo, en cómo estar un tiempo en este lugar, porque después quiere viajar. Es gente en movimiento constante. No les gusta cambiar de trabajo y tienes deseos de progresar profesionalmente. No concibe la vida sin tecnología y se adapta al ritmo cambiante de las cosas. Tiene una mayor tolerancia al fracaso y le gusta muchísimo viajar. Le gusta mucho, o por lo menos, aunque no lo pueda hacer tan seguido, sí tiene la concepción de que viajar es parte de la realización de la vida, también motivado mucho por lo que las redes sociales, sobre todo Instagram, te dice. Por último, la generación Z, que es la gente que va de 23 hacia los 8 años, que está dentro de nuestras iglesias. Esta generación tiene una necesidad de aceptación y pertenencia a una comunidad, y esto se ve muy influenciado por las redes sociales, porque las redes sociales nos hacen buscar aceptación, nos hacen buscar que el entorno pues acepte lo que nosotros somos y de alguna manera nos dé aprobación. Destaca que también son emprendedores, aunque tal vez no tanto como los millennials, pero sí les gusta emprender, aunque ellos tienen la ventaja de que muchos realizan trabajos desde casa y trabajos no tradicionales. Muchos trabajan para empresas extranjeras. Acá en Guatemala, por hablar otro idioma, es muy común que ellos tengan trabajos así. También son una generación que es muy activista, les gusta mucho velar, o por lo menos así hacerlo parecer, por el bienestar del planeta, por ir en contra de la crueldad animal. Entonces ellos son una sociedad pero muy activa. Y luego viene la generación táctil, que es la gente que nació a partir del 2010 para acá, que son de los más pequeños que tenemos en la iglesia, que también es gente que nació directamente ya con la tecnología. Pero ¿por qué hoy te hablaba acerca de las generaciones y te daba esta pequeña descripción? Porque todas estas generaciones están dentro de la iglesia y necesitamos conocerlas, necesitamos conocernos para poder trabajar juntos como un solo cuerpo. ¿Una generación es mejor que otra? No, simplemente somos diferentes que buscamos trabajar juntas. El segundo punto que quiero compartirte luego de que ya nos conocimos y sabemos con quiénes compartimos en la iglesia. El segundo punto, y esto muchas veces no es muy popular, pero este tipo de cosas hay que decirlas. Y es que los jóvenes necesitan de los adultos, dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando hablamos acerca de tener un mentor, fácilmente pensamos, por ejemplo, en Karate Kid. La gente de algunas generaciones anteriores
o que tienen más años, recordará a Daniel Larusso siendo mentoreado por el famoso señor Miyagi, ¿no? Y recordamos lo que le enseñaba, que no eran solo técnicas de karate, sino también algunas lecciones de vida. Y los más jóvenes tal vez no vieron las películas, pero han visto Cobra Kai, que básicamente la premisa sigue siendo la misma. Ahora es Daniel Larusso y Johnny Lawrence los que mentorean a algunos más jóvenes. Y podemos encontrar varios ejemplos de esto en la Biblia, con Elías y Eliseo, con Pablo y Timoteo, con Moisés y Josué, de algunas personas mayores que estaban mentoreando a los más jóvenes. Dice Proverbios 1:8, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Amigo joven que hoy me estás escuchando, necesitamos que los adultos y la gente mayor nos mentoreen, nos disipulen, nos enseñen en base a la experiencia de lo que ellos han vivido, porque eso va a ayudarte a que no pases muchos de los mismos problemas que ellos pasaron. Aprendamos de los errores de los demás sin necesidad de nosotros mismos tener que incurrir en esos errores. Aprendamos en honra, y esto es muy importante, porque para honrar necesitamos ser humildes y a veces pensamos que las personas de edades superiores o gente que es muy grande no tienen ni la mitad de la idea de lo que actualmente nosotros pasamos. Pensamos que los adultos son anticuados, que los adultos no saben, que están fuera de la realidad. Muchas veces criticamos a los adultos porque pensamos que son gente que no sabe, que no tiene idea de cómo enfrentarse al mundo. Y nos olvidamos de que han sido personas que por medio de la experiencia han llegado a donde están y muchos han sido exitosos en lo que están haciendo. Amigo joven que me estás escuchando, escucha a tus papás, escúchalos. Ellos tienen buenos consejos para ti. Escucha a tus líderes de jóvenes, escucha a tus líderes de iglesias en el hogar, escucha a los ancianos de tu congregación. Nadie de ellos te va a dar un consejo buscando el mal para ti. Todos van a darte consejos buscando tu crecimiento. No los vas a entender muchas veces, no vas a estar de acuerdo con ellos muchas veces. Yo lo entiendo y es probable que suceda contigo. Pero escúchalos, por favor escúchalos, porque en ellos hay palabras de sabiduría para tu vida. Evita pasar problemas innecesarios al escuchar el consejo que un adulto te puede dar. Ellos han sido personas que dentro de la iglesia han pasado muchísimos años siendo fieles y siendo estables en la palabra de Dios. Así que tú puedes aprender mucho de esa fidelidad y ver cómo el Señor ha mantenido sus familias aún en medio del paso del tiempo. El punto número 3, y aquí se sigue poniendo el asunto pues interesante, y son de esas cosas que muchas veces no nos gustan escuchar. El punto 3 es que los adultos necesitan también de los más jóvenes. Dice Eclesiastés 7:11, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pues esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Ese tipo de quejas son insensatas, pensar que el pasado siempre fue mejor. La generación anterior no era mejor, ni la anterior era mejor, ni el tiempo pasado era mejor, ni va a ser necesariamente mejor el tiempo que viene. Cada generación es distinta y muy marcada por las circunstancias en las que creció. Dicen muchos psicólogos que generaciones como las de los baby boomer son generaciones que al venir después de la guerra eran generaciones que guardaban mucho los valores, eran generaciones muy responsables porque conocieron de los horrores de la guerra, por lo menos por lo que escuchaban de sus papás. Pero conforme pasa el tiempo, las generaciones se van haciendo cada vez más débiles o más aguadas, diríamos, y van a hacerse fuertes hasta que vuelva a pasar alguna especie de catástrofe o hasta que la sociedad de alguna manera colapse. Pero entendiendo esto, muchas veces criticamos a nuestros jóvenes pensando que ellos son débiles, pero debemos entender que la sociedad en sí en este momento de la historia ha cambiado. La sociedad ya no es la misma que era en 1950, 60, 1970. Nuestros jóvenes se enfrentan a un entorno diferente al que tú probablemente te enfrentaste. Se enfrentan a presiones que tal vez tú en su momento no tuviste. Tienen acceso a cosas que en algún momento tal vez tú no tuviste y deben buscar entrar a un mercado laboral, por ejemplo, mucho más difícil al que en algún momento tú pudiste tener. Hoy por hoy tener una carrera universitaria ya no vale. En otras épocas tener una carrera universitaria era asegurarte de tener un buen futuro. Hoy graduarte de la universidad no te asegura nada, no te asegura absolutamente nada. Y si no tienes una maestría, estás frito. El mercado laboral está saturado. La educación ha tenido tanta apertura que mucha gente se gradúa de la universidad, pero al graduarse tanta gente de la universidad es mucho más difícil entrar al
el mercado laboral. Al graduarse tanta gente, los puestos son mucho más peleados. Graduarte de la universidad ya no significa que vas a tener necesariamente éxito. Y eso es muy diferente a lo que pasaba en algunas generaciones anteriores. También, por ejemplo, luchan los jóvenes actuales o las generaciones actuales contra la presión de las redes y buscan la aceptación. Ese tipo de situaciones no se daban de la misma manera antes. Por ello, muchas veces nuestros jóvenes pasan alguna situación en donde no se sienten aceptados y es por el mundo de las redes y viven en una cultura que cada vez está más alejada de los principios de la palabra de Dios. Y aunque las sociedades durante muchísimos años han ido en contra de la palabra de Dios, hoy por hoy hay legislaciones o pues algunas propuestas de legislación que sí van completamente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y nuestros jóvenes están enfrentando a eso. Nuestros jóvenes están enfrentando a un mundo que cada vez cree menos en Cristo. Se están enfrentando a un mundo en el que cada vez la globalización nos permite pues compartir con gente de otros lugares, pero también hace que todo sea muchísimo más competitivo y que por un trabajo me tenga que pelear con alguien de otro país. Ese tipo de cosas no se daban antes. Comprar una casa ya no es tan sencillo como era antes en otras generaciones. Nuestros jóvenes se enfrentan a eso. Y cuando muchas veces los estándares que ponemos son de que tienen que graduarse y comprar una casa, eso ya no se vuelve tan real a como era hace 20 años o como era hace 40. Son situaciones económicas distintas y nuestros jóvenes se enfrentan a ello. Pero los jóvenes buscan, amigo mío que hoy me estás escuchando, ser liderados, pero ser liderados por medio del amor y por medio del ejemplo que nosotros como adultos podemos manifestarles. El problema es que muchas veces simplemente juzgamos a una generación, simplemente los criticamos, simplemente los censuramos, porque no se visten como nosotros consideramos que debería vestirse un verdadero cristiano. Porque alguien quiere compartir un mensaje y no tiene saco, lo descalificamos completamente. Y nos olvidamos que hay ciertas situaciones que tienen mucho que ver con los tiempos en que estamos. No quiero decir que subirse, o que alguien comparta con saco esté mal o que esté bien. Lo que quiero decir es que muchas veces medimos a las personas por algunas cuestiones que son simplemente tradiciones y no las medimos en base a lo que la palabra de Dios nos dice. El problema es cuando las tradiciones las ponemos como que fueran una ley y lo que para mi generación era una tradición que estábamos acostumbrados a hacer o una cosmovisión de vida, esperamos que los demás también lo hagan de esa manera. Y te pongo un ejemplo, para ti que hoy me estás escuchando. ¿Quién consideras que fue el mejor futbolista de la historia? ¿Quién consideras? Dime tú al mejor futbolista que viste jugar. Tal vez si eres un poco más grande me vas a decir Pelé o vas a decir Maradona. Si eres un poco más joven vas a decir Messi, Cristiano. Y si eres más joven vas a decir que Mbappé o que Haaland. Ok, la pregunta es la misma. Yo pregunté quién es el mejor futbolista que has visto o el mejor futbolista de la historia y tal vez pensamos en diferente. ¿Por qué? Porque somos personas de diferentes épocas y tenemos concepciones diferentes. Pero si yo soy más grande y como los demás no creen que Pelé fue el mejor futbolista de la historia, yo los tacho de que están mal, yo estoy basándome en un supuesto mío. ¿Qué quiero decir con esto? No juzguemos a la gente por nuestros supuestos. No juzguemos a la gente por lo que nosotros creemos, porque hay cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y nosotros las tomamos como que fueran ley. Los jóvenes tendrían que vestirse así y queremos que la gente sea nuestro estilo. Los jóvenes tienen que vestirse de esta manera, tienen que hablar de esta manera, tienen que comportarse de esta manera, porque si no, son unos rebeldes. Y todo aquello que vaya de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto que tiene que mantenerse y debemos ser celosos con aquello que va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero con aquellas cosas que no están en la Biblia, que simplemente son cuestiones de nuestra cultura, de nuestra época, no debemos ser tan críticos porque lo que simplemente estamos haciendo es espantando a nuestros propios jóvenes de las congregaciones. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestra actitud tiene la capacidad de espantar a las demás personas de nuestras iglesias. Y en vez de liderarlos, en vez de discipularlos con amor, manifestándoles el amor que Jesús pues mandó hacia ellos y que Jesús quiere manifestar hacia ellos, nosotros mismos estamos cortándolos y nosotros mismos estamos haciendo que se alejen de la iglesia. Los jóvenes hoy por hoy también tienen muchas cosas que pueden enseñar a los mayores. Por lo menos en cuestiones de tecnología, los jóvenes llevan la delantera a muchos de nosotros y en la iglesia también necesitamos de eso. Necesitamos de los jóvenes como la fuerza activa que por medio del discipulado que los más grandes le dan a dar, va a ser la fuerza activa que va a hacer las actividades, que va a ir, que va a emprender, de la cual podemos confiar para hacer muchas cosas. Y eso es importante tenerlo claro porque no podemos querer
que una generación se comporte como la generación anterior en cosas que no están escritas necesariamente en la palabra de Dios. Y el punto número 4 que tengo para compartir hoy contigo es una pregunta. ¿Qué pasaría si todos aprendiéramos de todos? Pues nuestro conocimiento se incrementaría, nuestra sabiduría sería integral y por supuesto nuestro funcionamiento sería óptimo. Y escucha esto. Cuando dejamos a los ancianos afuera, nos perdemos de su sabiduría, su experiencia, sus errores son para nosotros enseñanza, también su paciencia. Amigo de adulto mayor, amigo anciano que me estás escuchando hoy, tú eres muy valioso para la iglesia, tu experiencia, tu sabiduría, lo que puedes compartir a las generaciones que vienen después de ti es muy valioso. La iglesia te necesita, amigo, aún hay un propósito grande para ti, no importa la edad que tengas, hay un propósito grande para ti dentro de tu congregación local. Los adultos te necesitan, los jóvenes te necesitan, los niños te necesitan, tú eres muy valioso para la iglesia. ¿Qué pasaría cuando dejamos fuera a los niños? Nos perdemos de su entusiasmo, de su energía, de su mentalidad de levantarse de cada caída sin temor y seguir avanzando. Y además, cuando no tomamos en cuenta a nuestros niños, estamos perdiendo el futuro de nuestra iglesia. Por ello es importante que demos espacio y aprendamos de nuestros niños. No podemos quedarnos sin nuestros niños, debemos invertirnos activamente en que puedan seguirse desarrollando. Si descartamos a los jóvenes, nos quedamos sin grandes expertos en tecnología, en redes sociales, en lenguajes de comunicación, en subculturas que la iglesia necesita conocer para seguir avanzando. Iglesia, necesitamos a los jóvenes, necesitamos la fuerza activa del joven para poder compartir la palabra de Dios a este mundo, a esta sociedad actual. Los sistemas de comunicación van cambiando, las formas de comunicar mensajes van cambiando y no podemos querer compartir un mensaje como lo compartíamos en 1980, en 1990, en el 2010, no podemos querer compartirlo de la misma manera y necesitamos la fuerza activa de los jóvenes siendo apoyados por los adultos para que por medio de ellos la palabra de Dios pueda llegar a su generación. ¿Qué pasa entonces cuando descartamos a cualquiera de estos grupos? El cuerpo ya no funciona de una manera completa. Como te decía antes, como iglesia somos un cuerpo integral, somos un solo cuerpo que debe trabajar unido. Ninguna generación es mejor que la anterior. Esto no se trata de saber qué generación tiene la verdad. Mi generación tiene la verdad y las otras estaban equivocadas. No, cada generación se ha adaptado a su momento de la historia y cada generación está buscando compartir y manifestar el reino de Dios en su propia generación. Y cuando como iglesia cada generación trata de hacerlo, cuando como iglesia cada generación se ocupa de lo suyo, la iglesia en general impacta a un entorno completo, impacta a muchas generaciones. Invirtámonos en que esa conciencia generacional se manifieste en cada una de las cosas que hagamos dentro de la iglesia. Y alguien ahora me puede preguntar, bueno, ¿qué necesito entonces para tener este discipulado intergeneracional o este mentoreo intergeneracional con las demás personas que están dentro de mi generación, con las cuales no comparto años, ¿no? Con las cuales tengo una diferencia de años muy grande? Y el primero que quiero compartirte son 4 consejos. El primero es nuestra actitud para aprender de todos y enseñar lo que yo sé. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Debemos tener una actitud para aprender de las demás generaciones. Yo como joven adulto no lo sé todo, hay muchas cosas que puedo aprender de gente más grande que yo, muy valiosas, y hay cosas que puedo aprender de algunos más jóvenes que yo, y hay cosas también que yo les puedo enseñar a las personas de diferentes generaciones, cosas que he ido aprendiendo. Entonces debemos tener una actitud en la cual sepamos que podemos aprender de todos y que también nosotros podemos aportarle algo a las demás generaciones para que este engranaje de la iglesia intergeneracional siga funcionando y caminando muy bien. El segundo punto es humildad, para reconocer que no lo sé todo y que alguien más me puede enseñar. Dice Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, también revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Y cuando tenemos un corazón de humildad en el cual reconocemos que hay cosas
que no sabemos, que en nuestro tiempo tal vez no se hacían así, pero permitimos que otros nos enseñen, vamos a aprender. Vamos a aprender y junto con eso que vamos a aprender vamos a poder generar esos lazos de amistad, de hermandad con las personas de otras generaciones que nos están enseñando. Amigo joven que me estás escuchando, sé humilde para saber que hay cosas que las personas más grandes que tú te pueden enseñar que tú no sabes. Hay experiencia de vida, hay crecimiento de vida, hay situaciones que han pasado que te pueden enseñar muchísimo. Hay ciertos errores que no es necesario que cometas, que los mayores te los pueden enseñar, ya sean tus padres o tus líderes en la iglesia o la gente mayor. Así que amigo, sé humilde para escuchar lo que alguien más grande tiene que decirte, que va a bendecirte. Y también amigo adulto que me estás escuchando, sé humilde para poder escuchar lo que los jóvenes tienen para decir. Como yo mencionaba antes, están enfrentándose a un mundo al cual tú y yo tal vez no nos enfrentamos, un mundo completamente diferente y no podemos simplemente juzgar desde nuestra perspectiva cómo deberían comportarse. Tomémonos el tiempo para escucharlos, para escuchar sus posturas, para escuchar lo que piensan, porque aprenderemos mucho. Y además, si queremos llevar la palabra de Dios a la gente joven, necesitamos escuchar a la gente joven. No queremos que escuchen necesariamente lo que nosotros queremos decirles, sino que lo escuchen de un idioma o una forma en que ellos mismos lo puedan entender. Así que escuchemos a nuestros jóvenes y escuchemos a nuestros niños. Hay muchas preguntas que nuestros niños nos van a hacer dentro de la iglesia o los niños en tu casa que te van a hacer reflexionar, que te van a hacer incluso ir a leer a la palabra de Dios cómo responderles. Seamos humildes incluso para aprender de nuestros niños, de esa transparencia, de ese corazón genuino. ¿Sí? El tercer punto que tengo para compartir hoy contigo es: tengamos disposición respecto a estos consejos. Disposición de tiempo y de recursos para intencionalmente crecer y aprender. Dice Juan 4:10, primera de Juan 4:10, el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos por medio de darle nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra atención a alguien más. Pero esto debe ser algo a lo cual verdaderamente tenemos que estar dispuestos, tanto en casa con mis propios hijos como dentro de la iglesia. Tengamos un corazón que verdaderamente esté dispuesto a escuchar lo que los demás tienen para aconsejarme, que esté dispuesto a aprender lo que los demás tienen para enseñarme. Las diferentes generaciones dentro de la iglesia tenemos algo bueno que podemos enseñarle a los demás, algo que los va a bendecir. Los jóvenes pueden ayudar a los más grandes con cuestiones de tecnología, por supuesto, con diferentes formas de comunicación que les van a facilitar la vida tanto en el trabajo como les van a facilitar también el compartir de la palabra de Dios. Y jóvenes podemos aprender de lo que los adultos tienen para enseñarnos, pero debemos tener un corazón que esté dispuesto a entenderlo. Y por último, disciplina. Y este no es un hecho aislado, la perseverancia y la constancia nos van a dar el éxito. Dice Proverbios 12:1, quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Hay que ser insensato para no aprender del castigo. La perseverancia nos dará el éxito, pero debemos aprender por medio de la disciplina. Seamos persistentes en lo que estamos haciendo, pero seamos disciplinados. Que es este tema de decir que vamos a dar un espacio, que vamos a abrir nuestra mente a escuchar a las diferentes generaciones, no sea solamente de un día, sino que se vuelva una forma de vivir. Porque este engranaje de las diferentes generaciones que están dentro de una iglesia va a seguir cada vez creciendo y viene una nueva generación atrás y viene una nueva generación y viene más gente. Entonces debemos estar listos para escuchar, pero de una manera disciplinada, como un programa ya realizado dentro de nuestra iglesia. Probablemente alguien pueda decir, bueno, pero dentro de la iglesia local no se hace. Bueno, entonces tú dentro de tu vida, tú como individuo sí puedes comenzar a hacerlo desde tus hijos, tratando de entender de una manera ya disciplinada a tus hijos, tratar de escuchar a los demás niños que tienes en la iglesia, en el hogar, a los jóvenes que están en la iglesia, en el hogar o en el grupo en donde estés, pero ya de una manera como que es una disciplina de vida, ¿sí? De una manera que es perseverante en tratar de entender lo que los demás dicen y, muy importante, perseverante
en no hacer algo que para los humanos es muy común, y es juzgar a los demás, juzgarlos desde mi perspectiva, porque desde mi perspectiva todos deberían comportarse como yo. Desde mi perspectiva, lo que yo pienso, lo que mi generación pensaba puede ser lo correcto, y lo que las demás generaciones están haciendo puede estar equivocado, pero debemos tener esa disciplina y esa perseverancia para cada día pelear en contra de nuestra naturaleza y recordar que cada una de las generaciones se está enfrentando a un mundo diferente. Para nosotros como iglesia, para nosotros que somos creyentes y que estamos dentro de una congregación, es muy importante que tengamos esa conciencia generacional. La iglesia, como te mencionaba al principio, es una institución fabulosa porque a diferencia de cualquier otra institución en la faz de la tierra que solo tiene si mucho a 3 o 4 generaciones que están en ese mismo lugar, la iglesia tiene las 6 generaciones que actualmente existen en el mismo lugar. La iglesia tiene a esas 6 generaciones en el mismo lugar, y cuando la iglesia logra compartir con todas y que exista esa escalera multigeneracional dentro de su misma institución, la iglesia va a poder compartir la palabra de Dios de una manera muchísimo más efectiva, porque va a llegar a todas las generaciones que están afuera. Si queremos que el mensaje del Señor sea compartido de una manera efectiva afuera, debemos entonces nosotros internamente tener esa escalera multigeneracional que nos va a permitir hablar el idioma que las personas hablan afuera. Decía Pablo que él se hacía judío a los judíos, se hacía griego a los griegos. Nosotros tenemos la oportunidad de que dentro de nuestras iglesias tenemos gente que va a poder hablar el idioma de los que están afuera y que les va a poder compartir ese mensaje de esperanza y ese mensaje de salvación. Dentro de la iglesia tenemos un regalo enorme de parte de Dios al ser una enorme familia. No perfecta, una enorme familia que sigue trabajando en ser cada vez mejor, pero una enorme familia que está para apoyarse. Desde los más grandes hasta los niños, una familia que está para ser de bendición. Y esa es mi motivación hoy hacia ti, que procures a partir de esta semana tomarte el tiempo para escuchar lo que las personas de una generación que no es la tuya te van a decir. Lo que te va a decir tu papá, lo que te va a decir tu abuelo, lo que te va a decir alguien adulto de la iglesia, lo que te va a decir tu hijo, lo que va a decir alguno de los jóvenes o alguno de los niños con los cuales compartes. Presta atención, en humildad escuchémoslos, aconsejemos, enseñemos cuando podamos enseñar, pero recordemos que todo esto lo hacemos porque el Señor nos mandó a manifestar su reino desde la iglesia y lo vamos a hacer con amor. Gracias por haber escuchado hoy este mensaje. Que el Señor bendiga todo lo que hagas durante esta semana, que su palabra sea la que siempre te guíe. Y recuerda, a manifestar el amor de Dios en esta escalera multigeneracional que se llama iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y recuerda que puedes comunicarte con nosotros en las diferentes redes sociales que esta iglesia tiene para ti, en donde semanalmente compartimos contenido que será de bendición tanto para ti como para tu familia. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.